En este video les mostraré lo básico que necesitan saber para ocupar Excel. Entonces, por ejemplo, si están usando la versión en línea de Office, llegan acá y, por ejemplo, acá pueden ir a Excel y crear un nuevo, ¿cómo se llama? Hoja de cálculo usando New Black Workbook. En este caso yo ya creé una hoja en blanco y escribí algunos datos para que pudiéramos hacer esta clase, ¿ya? O sea, este video. Entonces tengo 3 columnas, acá las columnas están en forma alfabética y las filas están numeradas hacia abajo. Entonces acá tengo una columna con el nombre de una persona, la cantidad de manzanas y la cantidad de peras que tiene cada una de estas personas, y estos son simplemente números enteros. Aquí pueden ir viendo el valor que tiene cada celda, y una celda en particular se llama por el nombre de su columna y su fila. O sea, por ejemplo, esta sería la celda B5, que es lo que ven acá arriba, ¿ya? Mientras que esta es, por ejemplo, la C7, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué cosas podemos hacer con Excel? Hay cosas bastante fáciles de hacer. Por ejemplo, yo quiero calcular el total de manzanas y peras que tiene cada uno de estos alumnos, y en vez de ir haciendo estos cálculos a mano, podemos aprovechar de automatizar un poco este cálculo. Y en este caso voy a decir acá un signo igual, y esto le indica a Excel que lo que voy a hacer a continuación es una fórmula, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden empezar a escribir las fórmulas en forma automática, directa, o sea, quiero decir directa con el teclado, si ya conocen la función que van a ocupar. También pueden ir a explorar acá arriba este que dice FX, ahí también pueden ver las funciones que tiene disponible esta herramienta, ¿ya? Entonces, en este caso voy a escribir la fórmula a mano, y como lo que quiero hacer es encontrar el total de peras y manzanas que tiene cada alumno, entonces aquí simplemente puedo usar las teclas, por ejemplo, para moverme y ir a elegir la celda que quiero ocupar dentro de esta fórmula, que en este caso sería la cantidad de manzanas que tiene Ignacio. Y a eso le voy a sumar, pues ahí puse el signo más, y quiero, por ejemplo, sumarle la cantidad de peras que tiene Ignacio, ¿ya? Entonces fíjense que se va armando la fórmula, que entonces sería que en esta celda, en la D2, va a quedar la suma de la celda B2 y C2, ¿ya? Y fíjense que Excel va poniéndole colores a los bordes de las celdas para que yo pueda entender visualmente cuál es la fórmula que estoy escribiendo en esta celda, ¿ya? Y así también pueden ir revisando si la fórmula que están ingresando realmente es la fórmula que quieren ingresar, ¿ya? Entonces ahí hago Enter para que Excel tome esta fórmula, y fíjense que entonces efectivamente en esta celda ya no es que aparezca el número 39, sino que aparece la fórmula que ocupamos para calcular ese número. Y si ahora quiero copiar y pegar esa fórmula, por ejemplo, aquí estoy usando Control C para copiar, pero también pueden usar acá arriba el botoncito de copiar, y acá está el de pegar. Entonces puedo pegar la fórmula en la celda de abajo, y fíjense que automáticamente esto calcula el valor correcto, ¿ya? Y esto es porque Excel trata de hacer estas copias y pegas de fórmulas en forma inteligente, y como en realidad copiamos una fórmula que hacía referencia a puras celdas de una fila, entonces al pegarla en la siguiente fila, actualiza la fórmula para que esta fórmula solamente hable de celdas de la fila nueva, ¿ya? Entonces, Excel típicamente va a hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, si copiamos la fórmula 1 para el lado, entonces de nuevo voy a copiar esta fórmula, la B2 más C2, y la voy a copiar ahora a la celda E2, o sea, una columna hacia la derecha, y van a ver que se actualiza la fórmula, pero ahora la fórmula lo que se actualizó no son las referencias a las filas, sino que a las columnas. Ya como nos movimos una columna a la derecha, las celdas ya no son la B2 y la C2, sino que la C2 y la D2. ¿Ya? Entonces, si copian hacia el lado, se actualizan las columnas; si copian hacia abajo, se actualizan las filas. Así que es importante tener eso en consideración cuando hacen cálculos dentro de su fórmula. Otra forma fácil también, voy a quitar aquí nomás el foco, otra forma fácil de copiar una fórmula es, fíjense que entonces esta celda es la celda que tengo seleccionada actualmente, la D2, como dice acá arriba, y ven que esta esquina de abajo es un cuadradito, y ese cuadradito cambia de forma cuando lo paso por encima de ese cuadradito, se convierte en una cruz, ¿ya? Y entonces lo que puedo hacer es hacer clic en esa cruz y arrastrarla hacia abajo,
¿ya? Para indicarle a Excel que lo que quiero es que haga es que copie la fórmula de la primera celda hacia abajo, ¿ya? Y ahora fíjense que efectivamente en cada celda tengo la fórmula actualizada, ¿ya? Y no tuve que hacer esto en forma manual, ¿ya? Así que importante saber que pueden ocupar las diferentes herramientas de Excel para copiar y pegar sus fórmulas, ¿ya? También otra forma fácil de ingresar algunas fórmulas, por ejemplo, aquí quiero calcular el total, yo podría decir que el total, bueno, va a ser la suma, ¿ya? Si no conocen las funciones, acá pueden ir a ver cuáles son las funciones que tiene, estas son las más habituales, pero también pueden ahí explorar, hay un montón de diferentes fórmulas que van a ir ocupando, ya que van a hacer sentido ocupar, pero típicamente aquí las funciones tienen nombres en español, si es que Excel está instalado en español, entonces puedo empezar a tipear aquí suma, y veo que hay una función que se llama suma, y de hecho Excel me indica que suma todos los números en un rango de celdas, entonces voy a abrir paréntesis para indicar cuáles son las celdas que quiero sumar, y ahora ya no quiero enumerarlas uno por uno, porque en realidad quiero hacer la suma de la celda B2 hasta la B9, entonces puedo decir que quiero de la celda B2, y acá dos puntos para indicar que voy a especificar un rango a la B9, y con eso cierro paréntesis, y entonces ahí tengo el total de esa columna, ¿ya? Y como les dije, en realidad si hacen copia hacia el lado, la fórmula se irá actualizando por columna, entonces en este caso ya no es de la columna B, sino que la columna C, pero fíjense que se fue actualizando correctamente hacia el lado la fórmula.